los hechos descritos, lo que representa un cambio radical en la posición que había mantenido el Estado salvadoreño frente a este tribunal en el pasado. También aceptó, y cito, que en el contexto del pasado conflicto armado que tuvo lugar en el país entre los años 1980 y 1991, se produjo un patrón sistemático de desapariciones forzadas de niños, niñas y jóvenes en diferentes zonas, especialmente en aquellas afectadas en mayor medida por enfrentamientos armados y operativos militares. De acuerdo con la prueba documental presentada en este proceso, así como el peritaje de la experta Villalta, este patrón se dio principalmente entre 1980 y 1982 y se caracterizó además por afectar a niños de muy corta edad, a quienes les era alterada su identidad. No es la primera vez que este alto tribunal tiene conocimiento de este patrón. En el caso de las hermanas Serrano Cruz, recibió testimonios y múltiples pruebas que se referían al mismo. No obstante, en esa ocasión la Corte decidió que no era competente para pronunciarse al respecto. Hoy, teniendo en cuenta el reconocimiento de responsabilidad estatal y la aceptación expresa de la competencia de esta honorable Corte para pronunciarse sobre los hechos y las violaciones de este caso, este tribunal tiene la oportunidad inexcusable de referirse al mencionado patrón. Así, puede establecer cuáles son las características del mismo y cómo los hechos de este caso se enmarcan en él. Igualmente puede determinar las consecuencias que tiene para el Estado salvadoreño el haber generado el patrón y no haber adoptado medidas efectivas al respecto. Pero estos tres casos además simbolizan la impunidad constante y la imposibilidad de obtener justicia y de esclarecer la verdad de los hechos y el paradero de las víctimas. Al respecto, el perito Iglesias explicó a esta honorable Corte que los casos de desaparición forzada de niños y niñas que examinó para la realización de su peritaje se encuentran todos en la más absoluta impunidad. Los familiares de los niños han activado diversos mecanismos internos con el fin de que las autoridades estatales determinen su paradero y establezcan la identidad de los responsables de estos graves hechos. Así, en todos los casos existen 3 procesos de investigación ante distintas autoridades. No obstante, en ninguno, repito, en ninguno se ha dado avance alguno. En su contestación de la demanda, el Estado salvadoreño aceptó su responsabilidad internacional por todas las violaciones a derechos humanos alegadas tanto por la ilustre comisión como por esta representación. Los representantes reconocemos la buena voluntad del Estado salvadoreño al aceptar su responsabilidad en los términos descritos y consideramos que ha cesado la controversia en relación al fondo del asunto. No obstante, dadas las características propias de la desaparición forzada de niños y niñas en El Salvador, que se reflejan en los distintos casos que hoy nos ocupan, esta representación considera necesario realizar algunas precisiones al respecto. En primer lugar, cabe destacar que dada la condición de niños y niñas de todas las víctimas, estas tenían derecho a medidas de protección especial. No obstante, lejos de adoptar alguna medida en este sentido, el Estado fue el directamente responsable de la generación de un patrón de violaciones a los derechos humanos en perjuicio de niños y niñas, además de ser el responsable directo de todas las violaciones a las que se refiere este caso. Lo anterior implica una violación del artículo 19 de la Convención, pero además agrava la responsabilidad internacional del Estado. Por otro lado, esta honorable Corte ha establecido que la desaparición forzada se configura cuando la víctima es detenida por parte de agentes del Estado, quienes luego se niegan a dar información acerca de su paradero. Además, ha reconocido el carácter complejo y pluriofensivo de este fenómeno, que genera la violación de derechos como el derecho a la libertad, el derecho a la integridad, a la personalidad jurídica y a la vida. Los hechos de este caso se ajustan perfectamente a lo anterior. Así, todas las víctimas fueron separadas de sus familiares por miembros del ejército salvadoreño y hasta la fecha se desconoce el paradero de 5 de ellas. En el caso de Gregoria Arminia no se supo su destino por 24 años. En consecuencia, en todos los casos se configuró el fenómeno de la desaparición forzada y se generó la violación de los derechos mencionados. Deseamos aclarar, sin embargo, que dadas las características del patrón de desapariciones forzadas al que nos hemos referido y el hecho de que los representantes guardamos la esperanza de que todas las víctimas en este caso se encuentren con vida, aún así solicitamos a esta honorable Corte que, siguiendo su jurisprudencia previa, declare la violación del derecho a la vida de todas las víctimas. Lo anterior, debido a que la separación de los niños de sus padres biológicos en las circunstancias de violencia que se dieron
puso en riesgo la supervivencia y el desarrollo de los niños.